Hola, mis queridos seguidores en Cristo Jesús, Dios me les bendiga en esta mañana. Paso por aquí porque quiero saludarles, saber cómo están y también porque quiero compartirles un poco de mi vida, de mi testimonio, amén, gloria al Señor, de cómo fue mi encuentro con Jesús, amén, cómo fue mi encuentro con Jesús. Y de verdad que pues quiero contar un poco de mi experiencia, amén. Yo empecé, gloria al Señor, pues con una vida desordenada, una vida que no le agradaba a Dios. Viví 4 años con un hombre que pues este hombre estaba separado, era casado, vivía en unión libre con él. Y fueron 4 años, yo diría los más decepcionantes, los más terribles que yo pude vivir, amén, experimentando hasta ahora, como dice el dicho, mi vida sentimental. Fueron 4 años. En ese tiempo, de esos 4 años de infidelidades por parte de ese varón, de maltratos, en esos 4 años nació mi hija, una hija maravillosa, una niña desde pequeñita, muy linda, muy educada. Pero los problemas continuaban, los problemas seguían. Pero yo no me daba de cuenta que esos problemas continuaban porque Dios tenía un trato con mi vida. Yo no me daba de cuenta. Llegó un momento en que ya todo fue desesperación, todo fue tan terrible. Llegamos como dicen por ahí, ya la copa se rebosó. Y pues doté por terminar todo con ese hombre. Amén. Recuerdo tanto, ahorita que me viene a la mente, en una ocasión, aún no era cristiana, pero Dios tenía un plan conmigo, Dios tenía un propósito conmigo. Y recuerdo tanto en ese tiempo, en una madrugada, yo recuerdo que yo estaba durmiendo y escuché la voz de Dios, que Él me llamó y me decía, párese a orar. Pero como yo no entendía, recuerdo tanto que lo hice, pero como de mala gana me levanté a orar, hasta que al otro día yo me sentí renarguida, me sentí triste y entendí que era la voz de Dios. Yo en ese tiempo, por los problemas que tenía con mi pareja que vivía en ese tiempo, no quería saber nada de Dios, estaba mi corazón endurecido, mi corazón estaba duro, llegaban a hablarme del Evangelio y yo rechazaba o los escuchaba y los complacía de ir a una iglesia, pero iba como simpatizante, pero no como verdaderamente que hubiera entregado el corazón a Dios. Hasta que un día, ya como que hice todo, llegó al tope, decidimos terminar esa relación con ese hombre. De parte mía yo tomé una decisión, de parte de él no aceptaba y fue algo difícil. Porque dotamos por acabar con todo lo que teníamos. Y recuerdo que pues teníamos una casa, la vendimos, la regalamos completamente. Todo lo que teníamos, muebles, todo lo vendimos y con lo único que quedé yo fue con mi hija. Doté por irme para el barrio donde vivía mi madre, buscar a mi madre. Mi madre, siempre linda, fue una mujer que ella nunca me cerró las puertas. Y recuerdo tanto que yo llegué con mi hija y ella me recibió con amor y me apoyó. Mi madre me apoyó con mi hija. Pero este hombre no aceptaba que yo me fuera, que yo lo dejara. Sin embargo, yo había tomado una decisión. Y recuerdo tanto que este hombre una vez llegó a casa de mi madre y nos amenazó de muerte. Y
nosotros pues la verdad en ese momento no queda el corazón duro con Dios. Y en vez de refugiarnos en Dios, decidimos como irnos a otro lugar, lejos de ese hombre. Pero fue imposible porque al poco tiempo tuvimos que regresar nuevamente. Tuvimos que regresar y precisamente el día que regresamos, ese hombre, ese varón estaba ahí esperándonos. Pero yo la verdad le tenía miedo, le tenía terror a este hombre. Y recuerdo tanto que ese hombre esa noche se quedó en casa de mi madre, no se quiso ir. Él traía algo planeado, pero todo estaba en el plan y el propósito de Dios. Y era arrebatarme a mi hija, llevársela. Mi hija tenía, gloria al Señor, cerca de 2 años y medio, 2 añitos y medio tenía mi hija en ese tiempo. Y recuerdo tanto que ese hombre esa noche, yo no sé, pero me dopó y quedé dormida profundamente, no supe de más hasta el otro día. Cuando yo me levanté, yo estaba como rara, como me sentía mal. Y recuerdo tanto que yo me fui a la parte donde trabajábamos, porque en ese tiempo trabajábamos en una plaza de mercado. Y yo me llevé a mi niña y estando allí con mi niña, él la tomó de los brazos con engaños de que iba a comprarle algo. Y este hombre salió corriendo con mi hija. Y ahí vino el calvario más grande para mí, el sufrimiento, porque busqué por cielo y tierra a este hombre y no lo pude encontrar. No sé, salieron de la ciudad, se fueron y fueron cerca de 3 meses y medio, 3 meses, pongamos 3 meses, que fue un calvario para mí, fue un sufrimiento terrible. Yo recuerdo que yo todos los días lloraba buscando a mi hija. Yo la buscaba por todo, yo la busqué por todos los barrios de Bucaramanga, por todos los barrios de Girón, la busqué por todos los lados, en todas las guarderías. Gracias a Dios en ese tiempo el cuerpo técnico de investigación me colaboraron y ellos estuvieron ayudándome, pero parecía que la tierra se los hubiera comido. Yo no encontraba por ningún lado noticias, por nada. Y el corazón se me endurecía más. Recuerdo, volviendo un poquito atrás, que se me olvidó contarles, volviendo un poquito atrás, recuerdo que el Señor estaba tratando conmigo desde hace mucho tiempo, antes de nosotros terminar con todas las cosas de la casa, acabar con ese hogar. Recuerdo tanto que íbamos en una camioneta, los dos, con este varón. Y como a las 4 de la mañana íbamos para una plaza de mercado, íbamos a trabajar, y como a las 4 de la mañana nos estrellamos en una parte que se llama, le dicen la Bolívar, aquí en Bucaramanga, la Bolívar. Y a esa hora, como a las 4 de la mañana, llegaron los pastores de la iglesia, llegaron algunos hermanos en Cristo, y ellos me hablaban de Dios. Pero como que yo veía el accidente que tuvimos y fue tan terrible, pero también vi cómo Dios guardó nuestras vidas ahí en ese accidente. Y recuerdo tanto que la pastora decía, reciba a Cristo, acepte a Cristo. Y yo decía que no, mi corazón se había endurecido, mi corazón se había endurecido cada día más por los problemas que yo tenía con ese varón en el hogar. Pero entonces cuando Dios tiene un plan y un propósito conmigo, Dios ya me había, ya me estaba llamando, Dios ya me estaba haciendo el llamado, pero yo no quería. Y ese día perdimos la camioneta porque pues nos la quitó la policía, porque pues la culpa fue de nosotros, amén, del accidente. Y recuerdo tanto, mis queridos seguidores, que fue cuando ya perdimos la camioneta, luego perdimos la casa, luego perdimos
todos los muebles, todos. Y fue cuando ya vuelvo y regreso donde mi madre. Y mi corazón se había endurecido, aunque había perdido todo lo material, todo. Nada, no se me ablandaba el corazón. Entonces cuando Dios tiene un plan y un propósito con uno, pues Dios dice, bueno, pues si no le quité la casa, le quité los muebles, le quité todo lo que tenía, pues, y su corazón sigue duro, pues vamos por el lado que más le duele. ¿Cuál es el lado que más le duele a uno? Los hijos. Los hijos. Entonces fue cuando ya, volviendo otra vez, este hombre dota por raptar a mi hija, llevársela lejos, donde yo no sabía. Fueron 3 meses de calvario para mí, de tristeza, donde yo, hermanos, en ese tiempo, en esos 3 meses, ¿qué fue lo que no hice? Tratando de rescatar a mi hija, tratando de saber dónde la tenía. Para vergüenza lo digo, pero visité brujos para que me ayudaran, pero después me di cuenta, hermanos, que fue el peor error, porque esa gente nada puede hacer por nada, por nadie. Lo único que hace es robarle la plata a la gente. Doté por ponerme a tomar, me ponía a tomar y lloraba amargamente, desesperada, y Dios seguía llamándome. Recuerdo tanto un día que llegó a la casa un hermano, y yo pensaba que él me iba a abrazar y me iba a consolar, pero las palabras de él es: usted no va a recuperar a su hija hasta que no se entregue a Cristo, hasta que no entregue su corazón a Cristo. Y yo lo que hice fue ponerme a llorar. Me puse a llorar porque me sentí, como que decepcionada, no me apoyan en este momento, en vez de darme un abrazo, en vez de darme una palabra de consuelo, pero era que con Dios era así. Transcurrieron los días, yo no sabía nada de mi hija, todas las puertas se habían cerrado, y solo la única que permanecía abierta era la del Señor Jesucristo. Esa era la única puerta que permanecía abierta. Y recuerdo tanto a mis seguidores que llegó un día, ya, cuando todas las puertas se habían cerrado. Y llegó un día en que mi madre se acerca a mí. Recuerdo tanto, mi madre ya no está conmigo, ella ya partió con el Señor. Fue una mujer de Dios, una mujer que me dejó mucha enseñanza. Y mi madre, ella se me acerca y me dice: hija, ¿por qué no buscamos de Dios? ¿Por qué no vamos a una iglesia? ¿Por qué no nos metemos unos días de ayuno? Busquemos de Dios y verá, mi hija, que vamos a recuperar a la niña. Cuando ella me dijo así, después de tener mi corazón tan endurecido, yo recuerdo que yo dije sí, mamá. Y en el momento que yo dije sí, yo sentí como unos brazos fuertes me levantaron de la silla donde yo estaba y me pusieron en pie. Y cuando yo estaba en pie, yo vi literalmente cómo cadenas caían, ese día. Por eso es que, mi amado, las palabras tienen poder. En el momento que yo dije sí, Dios rompió las cadenas, rompió las ataduras que había en mi vida, porque tenía un propósito conmigo. Y yo dije sí. Así fue mi primer encuentro con Dios. Cómo sentí sus manos poderosas que me levantaban de esa silla. Ese fue mi primer encuentro con Él. Segundo, buscamos una iglesia, comenzamos a congregarnos y yo le entregué mi corazón a Dios, pero se lo entregué de verdad. De verdad. Hoy hace ya aproximadamente 26 años estoy siguiendo a mi Dios y es lo mejor que me ha podido pasar en toda mi vida.
Y recuerdo tanto que comenzamos a buscar de Dios. Hermanos, ustedes tal vez no me lo vayan a creer, pero fueron 3 meses de calvario, de sufrimiento, buscando a mi hija. Y cuando yo entregué mi corazón a Dios, en menos de un mes, Dios me mostró dónde estaba mi hija. Dios comenzó a mostrarme dónde estaba mi hija. Mi hija se la habían llevado para una ciudad llamada Calarcá, Quindó. Y gloria al Señor. De ahí de la ciudad Calarcá, Quindó, la tenían en una vereda llamada Buenos Aires. Me recuerdo tanto, no se me puede olvidar. Ahorita ya hace 30 años de eso, que pasó eso, ya más de 30 años que pasó eso. Pero yo recuerdo como si fuera hoy. Y recuerdo tanto que Dios comenzó a mostrarme dónde estaba, dónde tenían a mi hija. Y recuerdo tanto que se llegó el momento de viajar sin conocer una ciudad para recuperar a mi hija. Recuerdo tanto que la familia de este varón sabía, pero nunca me habían querido decir dónde la tenían, dónde estaba. Por el contrario, me sacaban. Era como, mejor dicho, o sea, no sé cómo decirlo, pero bueno. Lo único que digo yo, mis amados, es que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Yo recuerdo tanto que decidimos viajar y yo lloraba porque pues no tenía el dinero y tenía que viajar cuanto antes de que él la sacara de esa ciudad a la niña. Y recuerdo tanto que yo, la verdad, mi corazón estaba tan sensible que yo no hacía sino llorar y llorar, y cuando iba a hablar con alguien en una comisaría algo, yo no podía. Pero yo recuerdo, mire, Dios tiene sus ángeles, Dios pone personas a favor de uno. Y recuerdo tanto que se levantó una joven, hija de una cristiana, y esta muchacha llegó y dijo: yo voy con ustedes, yo viajo con ustedes. Otra hermana mía también dijo: yo viajo con ustedes, y nos fuimos las 3 y llegamos a Calarcá. Y recuerdo que estando allí en Calarcá, Quindó, recuerdo que, hermanos, ya nosotros lo primordial era Dios y encomendarnos a Dios en todo momento. Y yo recuerdo que estando allí en Calarcá, cuando nosotros llegamos del viaje, más de 20 horas de viaje, llegamos y entramos a un baño en una plaza de mercado, y nos tomamos de la mano las 3 y le oramos a Dios y le dijimos: Señor, guíanos, Señor, ¿a dónde tenemos que ir, Padre? Y yo recuerdo que yo llevaba fotos de mi hija, llevaba la copia del denuncio, porque yo puse el denuncio quedó por secuestro simple. Llevaba una mudita de ropa de la niña, porque yo decía que por fe yo me la iba a traer, por fe. Cuando salimos de allí de orar, de ese baño, de orar, buscamos una comisaría, y allí en Calarcá, de verdad que qué personas tan maravillosas que Dios puso en ese momento. Esas personas en esa comisaría se portaron a la altura, ellos me ayudaron, y cuando yo iba a hablar, yo soltaba el llanto. Entonces Dios utilizaba a la joven que fue conmigo, y ella era la que hablaba, Dios la utilizaba a ella, amén. Yo lloraba y esta joven era la que hablaba por mí y contaba las cosas. Y recuerdo que en esa comisaría, ahí armaron un plan de rescate, y eso fue impresionante ese día, hermanos, porque pues yo, la verdad, yo no hacía sino llorar y orarle a Dios. Y ahí formaron un rescate. Todos los de la comisaría cerraron la comisaría, llamaron, habían como 4 camionetas con policía, 2 carros donde iban los de la comisaría.
y se dirigieron allá a la vereda Buenos Aires al rescate de mi hija. Yo recuerdo ese día, fue algo impactante porque pues recuerdo que rodearon la casa donde tenían a mi hija y gloria al Señor, recuerdo tanto que a mí no me dejaban bajar del carro. Los policías, no, usted se está aquí, bueno, por evitar de pronto algo así. Y recuerdo tanto que mientras yo estaba ahí en el carro de los de la comisaría y la policía toda se había ido a rodear la casa, yo veo dos jovencitas, dos niñas como de unos 12, 14 años, que ellas van corriendo, suben corriendo. Y al verlas a ella, pues yo también me bajo del carro y comienzo a correr. Y llegamos a un lugar donde nos paramos frente a frente donde iban sacando a mi hija, ya la iban a sacar por otro lado. Y cuando la policía vio que yo corrí, pues ellos también corrieron y me alcanzaron. Y ese día, gloria a Dios, ese día Dios no permitió que a mi hija se la llevaran para otro lado, sino que fuera rescatada ese día. Recuerdo tanto que los policías la tomaron, nos subieron al carro, me la entregaron y ahí vi la primera victoria grande y poderosa de mi Padre Celestial, de mi Señor que no falla. Los brujos fallaron, todos fallaron, pero el único que no falló fue Dios. Fue el único que permaneció fiel y el que me dio la victoria. Era impresionante porque nosotros, como a las 10 de la mañana, yo ya tenía a mi hija en mis brazos. A mi hija después de 4 meses ya la tenía en mis brazos nuevamente. A partir de ese momento, mis amados, yo recuerdo que un día yo le dije al Señor, con lágrimas en mis ojos, le dije: Señor, cuenta conmigo. Yo le dije: cuenta conmigo, Señor. Y desde ese momento yo comencé a seguir a Dios, comencé a congregarme con mi madre, con mis hermanas, mi hija. Y llegó un momento, gloria al Señor, donde allí fueron 10 años congregándome en una iglesia, donde aprendí mucho, donde Dios me formó, donde Dios ahí comenzó a utilizarme para su gloria, para su honra. Comenzó el Señor a utilizarme y recuerdo tanto, mis amados, que ahí después, gloria al Señor, nosotros vivíamos con mi madre en una casita que mi madre había construido. Ya gracias a Dios, ese hombre nunca más se volvió a acercar a mí. Después del rescate de mi hija, nunca más volvió ese hombre a acercarse, gracias a Dios, ni a mí ni a mi hija. Y comenzamos fielmente a seguir a mi Señor, fielmente a seguir a Dios. Ya después vino, eso fue como en el 2005, si no estoy equivocada, no me acuerdo bien, pero creo que fue en el 2005, donde en el barrio donde nosotros vivíamos hubo una gran avalancha. Llovió fuerte como por 3 días seguidos. La tormenta era fuerte y hubo una gran avalancha donde la iglesia donde yo me congregaba, esta iglesia quedó completamente destruida. La casita donde vivíamos con mi madre, perdimos muchas cosas y pues lamentablemente pues nos tocó irnos a vivir, como digámoslo así, a un cambuche, pero con Dios en nuestro corazón, con Dios ahí. No era fácil, obvio que no era fácil, porque pues era difícil, o sea, después de pues tener todas las cosas y pues digámoslo así, de tener todo, y después uno verse viviendo pues en un cambuche y pasando necesidades, pasando muchas veces, hermanos, al principio de la avalancha, de pronto hambre, cosas, entonces me acuerdo de un momento de esos, pues me vino una depresión y
fue algo terrible porque me daba tristeza, o sea, veía a todos los hermanos de la iglesia, veía a mis hermanos, mi familia, cuando bajaban los camiones a repartir comida, tener que hacer una fila, poner un plato, para mí era duro, era triste, era muy triste. Pero Dios nos fue fortaleciendo. Recuerdo tanto que pues tuvieron que internarme por unos días en un hospital mientras porque me dio depresión, me enfermé de ver todas esas cosas que estaban pasando. Pero de ahí me levantó el Señor, de ahí me sacó Dios, me levantó. Entonces recuerdo que ya en medio el Señor me hace el llamado. Mire cómo suceden las cosas, porque el Señor me hace el llamado a su servicio, a salir a servirle a la obra de Dios en medio de un cambuche. Para los que no saben qué es un cambuche, pues es como una casita de tablas o con papel plástico a los lados, forrado de papel plástico o cartones, bueno, lo que más se pueda forrar, como forrar una casita de tablas. Y ahí en ese cambuche, en esa casita que habíamos construido para refugiarnos después de la avalancha que hubo en el 2005, ahí me hace el Señor el llamado a su servicio, ahí en esa casita humilde, y me hace el llamado a pastorear. Y yo recuerdo que pues yo le obedecí a Dios y salí. Recuerdo tanto que Dios me mostró en un sueño un barrio donde yo iba a ir a predicar la palabra del Señor. Y me acuerdo cómo Dios me mostró en ese sueño. Y cuando yo llegué a ese barrio era tal como el Señor me lo había mostrado en el sueño, tal como las calles, todo eso. Y recuerdo que yo llegué allí comencé una hermana, una mujer que era cristiana, ya llegué a pie de cuesta, y en una casita una hermana me alquiló la sala de su casa, la salita de su casa me la alquiló para que ahí comenzáramos la obra del Señor, amén, comenzáramos a predicar la palabra del Señor. Y yo pues estaba nuevita en eso, y allí formamos un grupo de personas y comenzamos a predicar la palabra del Señor, hermanos. Luego Dios me dio la oportunidad de alquilar un local pequeño, y allí alquilamos este local. Y recuerdo tanto que de la iglesia central me regalaron 10 sillas. Recuerdo tanto, me regalaron 10 sillas plásticas, y con eso comenzamos nosotros a servirle a Dios. Y se levantó una congregación pues pequeña, pero era una congregación allí en Piedecuesta, donde prediqué por transcurso de 3 años. Estuve predicando la palabra del Señor allí en Piedecuesta. Luego, por motivos económicos, porque pues del barrio donde yo vivía, allí en el Cambuche, en Convivir, recuerdo tanto, allí en ese barrio, de ahí quedaba retirado siempre a Piedecuesta, donde yo iba a predicar la palabra del Señor. Entonces cada vez que yo iba eran 20,000 pesos de transporte de para allá y 20,000 de para acá. A veces nos cobraba un poquito más económico, no, ya eran 30,000, pero no sé, eran siempre 30,000, 40,000 pesos. Y la situación no daba, porque pues en ese momento, estando nosotros en ese cambuche, no podíamos trabajar en ese momento. O sea, la parte donde nosotros trabajábamos, todo eso quedó destruido, y bueno, no podíamos trabajar, y estábamos dependiendo totalmente de Dios y de los buenos corazones, que gracias a Dios, que Dios nunca nos abandonó. Dios siempre estuvo ahí bendiciéndonos, pendiente, nunca nos desamparó el Señor. Y recuerdo tanto que bueno, ya fueron 3 años en Piedecuesta, pero por causa de que nos quedaba muy difícil por lo lejos, por los transportes, decidí regresar otra vez. En gloria al Señor, estuvimos ahí otra vez en el barrio, ahí mismo en el cambuche, en otro cambuche que había encerrado en puras tablas. Entonces ahí nos arrendaron, mientras yo pude organizar también otro saloncito
salón, y ahí armamos una iglesia, Iglesia Trinitaria Templo La Hermosa. Ahí ya comencé yo a predicar la palabra del Señor. Fueron 5 años que estuve predicando la palabra del Señor ahí, en el barrio Convivir, en una casita de tablas. Y yo trataba de arreglar lo más bonito que pudiera para mi Señor, para la casa de Dios. Entonces, pues, como los que habíamos quedado damnificados por la avalancha, fuimos censados, y entonces al tiempo nos salió una vivienda, gracias a Dios, nos salió una casita que nos entregaban a los damnificados de la avalancha del 2005, los que habíamos perdido cosas, que habíamos estado en esa avalancha. Entonces Dios permite que en este tiempo aquí en Nuevo Girón, Dios nos entrega una casita con una piecita, una sala pequeña, una cocinita, era muy pequeña, pero con un patio. Y poco a poco nosotros fuimos construyendo esa casa. Cuando ya Dios permitió que nos entregaran la casita, comenzamos a tratar de, pues, con ayuda de préstamos, poder ir construyendo esta casita. Y hoy en día tenemos un templo muy lindo, donde ya llevamos nosotros 15 años, vamos para 16 años de estar aquí predicando la palabra del Señor, amén. 16 años, 5 en Convivir, 21, y 3 en Piecuesta, 24 años. Ya vamos para 25 años de estar predicando la palabra del Señor, de estar sirviéndole al Señor como pastora. Y de verdad que, pues, mire, de verdad que servirle a Dios es lo mejor que puede haber, porque Dios es tan bueno, Dios es tan maravilloso, y de verdad que yo ya no consisto mi vida sin Dios. Hasta aquí, como dijo Josué, Ebenezer, digo, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, nos ha ayudado Dios, nos ha ayudado el Señor. He pasado por luchas, sí. Usted me pregunta, hermana, a través de estos años usted ha pasado por difíciles. He estado a punto de la muerte varias veces, sí. He derramado lágrimas en el transcurso de este camino, sí. He tenido obstáculos, dificultades, luchas, sí. Pero hasta aquí me ha ayudado el Señor. Hasta aquí Dios ha sido bueno, misericordioso. Hoy en día pastoreo una iglesia con un grupo maravilloso de hermanos, unos hermanos preciosos, y con mi familia, mis hijos, mi esposo, mi yerno, mis nietos, mi hermana de sangre, mis cuñados, todos se congregan aquí conmigo. Y todos alabamos a Dios y todos glorificamos, y ahí vamos con la ayuda del Señor, siguiendo al Señor. Por eso, ya para terminar, yo quiero animarte a que si Dios te hace un llamado, no rehuses en servirle a Dios. Y si usted todavía no se está congregando, usted no está buscando de Dios, busca de Dios. El mejor camino que uno puede tomar es el camino de Dios, es el camino del Señor. Y que sus hijos se levanten y crezcan en el temor de Dios. Yo no sé cuánto tiempo lleva el Señor haciéndote un llamado a ti, y tú siempre has rehusado y le has sacado como que el cuerpo a servirle a Dios, le ha dado la espalda. Pero déjeme decirle, tal vez, no sé, por miedo, por temor de que, no sé, no soy capaz. Cuando yo salí a la obra del Señor, mire, de verdad que yo ni bachiller había estudiado. Yo salí, como dicen por ahí, novatamente. Pero Dios en su misericordia comenzó a enseñarme. En su misericordia comenzó a darme sabiduría. Y hay un texto de la palabra del Señor que dice: no te preocupes por lo que ha de hablar, por lo que ha de decir, porque yo colocaré en tu boca, yo llenaré tu boca. Y el Señor dice que Él hablará por nosotros. Así que si usted siente temor de servirle a Dios, no temas. Dios tuvo que pasarme por un proceso. Perdí todo lo material que tenía.
Perdí muchas cosas materialmente, que después Dios me las devolvió multiplicadas cuando yo decidí seguirle el camino al Señor. Mi vida no ha sido fácil. Si yo le hubiera contado desde niña lo que tuve que pasar, ustedes dirán, algunos cuando ya nos ven así, dicen, no, esa la lleva fácil, tiene una casita, tiene esto, la lleva fácil. No, tuve que pasar necesidades de niña. Nos levantamos con necesidades, mi madre nos levantó con necesidades, mi madre nos levantó en medio de la pobreza, siendo padre y madre para nosotros, donde tuvimos muchas veces que pedir en las calles, donde tuvimos que salir y muchas veces y mendigar, gloria al Señor, y pasar muchas necesidades. Y yo hoy en día, pues, le doy gracias a Dios, me siento bendecida por Dios. Tengo unos hijos maravillosos, 2 hijos maravillosos, tengo una pareja maravillosa de hijos, tengo unos nietos maravillosos, un esposo que ha sido un mentor en nuestras vidas, un proveedor en nuestro hogar. Y de verdad que, pues, le doy muchas gracias al Señor. Te animo, usted que tal vez Dios ha tratado de una manera, ha tratado de otra, y usted ha cerrado su corazón, se ha endurecido a servirle a Dios. No espere. No espere lo que me pasó a mí, que Dios tuvo que, por el lado que más me dolía, permitir que yo experimentara la ausencia de mi hija por unos meses, para ahí sí acercarme a Dios, porque eso es algo que duele tremendo. ¿Y por qué digo que Dios permitió eso? Porque recuerdo tanto que en una madrugada yo estaba en la iglesia clamando a Dios como a las 3 de la mañana, cuando el Señor me habló. Y recuerdo tanto la voz de Dios que me dijo, hija, recuerda todo lo que tuve que pasar en su vida. Y comenzó a mostrarme cuando perdí todo, cuando se llevaron a mi hija. Comenzó a mostrarme todo lo que yo había pasado, el sufrimiento que yo había pasado. Y yo le dije, sí, Señor, yo recuerdo. Y el Señor me dice, todo eso, y Él comenzó a mostrarme así como en una pantalla grande, comenzó a mostrarme todo lo que yo había tenido que pasar, las luchas, las lágrimas, todo. Y el Señor me dijo, eso lo permití yo, para que hoy tú estuvieras aquí. Entonces yo no sé qué es lo que Dios está permitiendo en su vida, yo no sé qué trato está haciendo Dios contigo, pero no rehuses, sírvale a Dios, sírvale al Señor con todo su corazón y verá que no te vas a arrepentir. Bueno, mis queridos seguidores en Cristo Jesús, yo espero que este testimonio sea de bendición para su vida, amén. Gloria al Señor, porque no ha sido fácil, pero de la mano de Dios todo es posible, amén. De la mano de Dios todo es posible. Ya llevo 26 años predicando la palabra del Señor, amén. 26 años sembrando. Gloria al Señor. Y ahí vamos con la ayuda de Dios. Ahí vamos. Ahí vamos con la ayuda del Señor. Poco a poco, pero con paso firme. Mis amados, ánimo. Ánimo. Levántese en el nombre de Jesús. Levántese en el nombre de Jesús. Y comienzan a seguir los caminos de Dios. Usted que todavía no se ha decidido a aceptar a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, es hora de que le abra el corazón al Señor. Es hora de que recibas a Cristo como su único Salvador y comienza a congregarse en una iglesia y comienzas a hacer un vaso útil en la mano del Señor. No te vas a arrepentir de tomar esa decisión. Mis amados, que Dios me los bendiga. Que Dios me los guarde y espero que este testimonio haya sido de bendición para su vida, que haya sido de edificación para su vida. Dios me le bendiga.